Rodrigo Sánchez, igual me da la impresión que el enfrentamiento eventualmente era inevitable, pero también porque ambos ganan. Yo creo que tanto el gobierno como José Antonio Kast ganan en la pelea, dices ganan tú. en la pelea, efectivamente, suman bonos frente a los grupos que los apoyan, al marcar diferencias y al derechamente salir a responderle al otro. Claro, aquí uno podría pensar que existe una suerte de caricatura, que eventualmente hubo un llamado telefónico entre José Antonio Kast y el presidente En todo Boric, caso, sí. y se pusieron de acuerdo, y eso sería muy sano, al menos desde el punto de vista comunicacional, como lo evalúas tú, Matías. Y claro, tienes toda la razón, porque llevamos muchos días valorando el espíritu republicano, el buen tono que ha existido en relación a este traspaso de mando, podríamos decir, que hasta el minuto se ha traducido en actos más bien administrativos, protocolares, esas primeras imágenes, por supuesto, del presidente Boric y el presidente Kast en el Palacio de la Moneda, compartiendo con sonrisas, con un muy buen ánimo, pero eventualmente esto se va a tensionar, y se va a tensionar, ¿saben ustedes cuando en su punto máximo, cuando existan estos encuentros entre ministros salientes y entrantes? Quizás no por las fotografías que vamos a tener esos días, porque tradicionalmente cuando esto ocurre, siempre hay buena onda y siempre se valora que existan estas conversaciones, sino que más bien cuando estos traspasos comiencen a traducirse también en la situación puntual de cada uno de los ministerios. Claro. Y empiecen a generarse también estas suertes de auditorías anunciadas, investigaciones internas anunciadas, donde evidentemente lo que más va a preocupar es si hubo un buen uso de los recursos fiscales o no en estos 4 años de gobierno. Y ahí hay mucho material con el que el gobierno del presidente Kast se va a poder de alguna forma respaldar para eventualmente decir lo que dicen todos los gobiernos de los primeros meses cuando llegan, que es la culpa es del gobierno anterior. Exactamente. Ahora, ojo, porque ese culpa del gobierno anterior no es una línea de crédito infinita. O sea, sirve obviamente para los primeros meses, sirve hasta la primera cuenta pública, hasta el 1 de junio, cuando al presidente Kast le toque dar cuenta de su instalación al país ante el Congreso Nacional, pero ya para la segunda cuenta pública absolutamente nada de ese argumento puede quedar dentro de las hojas de ese discurso, así que va a ser algo bien delicado. Y otro tema que quiero destacar, que es muy importante, que se dio también en Icare, fue este ambiente distendido con el mundo empresarial y también estas señales que Kast le dio a sus próximos ministros, a sus colaboradores clave. Y en esa lista hay nombres que son muy importantes. Claudio Alvarado, a quien en un momento lo mencionó como un gran amigo, una persona cercana, que le va a tocar trabajar harto. También a Jorge Quirós, por supuesto. Martín Arrau ahí hacía algunas bromas en relación a los temas de agua rural. Decía, bueno, todos los temas que tengan que ver con corredores bioceánicos también, por favor, a Martín Arrau. No estoy diciendo con esto que va a ser un secretario de Estado, que va a ser ministro. Pero parece. Claro. Entonces, él también está muy consciente del juego político y también de medios de comunicación que hemos tenido durante los últimos días, tratando de apostar por quiénes van a ser las personas que lo van a acompañar en este gabinete de debut el próximo 11 de marzo. Sus nombres los vamos a conocer el 20 de enero, pero él se subió muy, muy bien a este tema, y por supuesto que todos esos comentarios que hizo hoy en Icare son material delicioso para comenzar a describir cuáles son esos nombres y los currículums, por supuesto. Claro, y ahí solamente abundar una cosa, colegas, que es la siguiente. Claro, de lo que se está tratando estos primeros nombres del gabinete, tiene dos dimensiones. Primero, rebajar la incertidumbre en el área económica, y por eso mismo el presidente Kast ha sido tan enfático en presentar a Jorge Quirós como su nuevo ministro de Hacienda. Todavía no sabemos bien quién va a estar en economía, pero Hacienda, claro, es el ministerio que en esa área es el más relevante de todo, por lo tanto ya le bajó la incertidumbre al mundo empresarial. Y también está intentando reducir los niveles de incertidumbre en la segunda dimensión más importante, que es la dimensión política. Y para eso, como decía Rodrigo recién, ya Claudio Alvarado lo podríamos dar prácticamente como nuevo ministro del Interior, y a José García Rominot como probable ministro SEC3. O sea, si se trata de manejo político, esos dos nombres debiesen funcionar de manera bastante eficiente. Y de hecho, según la prensa, Alvarado ya está
incidiendo, está tratando de iniciar las conversaciones para escoger a la nueva mesa de Cámara y Senado. O sea, es un gobierno que ya está actuando y que tiene como primer propósito reducir esos niveles de incertidumbre en estas dos dimensiones que acabo de mencionar. Veremos qué pasa, porque es una tercera incertidumbre no menor que corresponde al Ministerio de Seguridad Pública. Sí. O sea, que es la gran incógnita, yo creo. Claro, y el Ministerio de Justicia, o sea, hasta donde sabemos, Johannes Kaiser no estaría asumiendo en ningún ministerio, lo que parece muy razonable, muy comprensible y estratégicamente correcto, porque lo más probable es que se aguante para la primera o segunda crisis del gobierno con el fin de entrar más o menos al final, cuando ya el gobierno haya pasado la ola más fuerte. Seguramente ese es el diseño. Si lo presentan ahora como ministro y hay una crisis y está mal evaluado, se acabó la ilusión presidencial de Kaiser, por lo tanto es comprensible que se quiera aguantar para un segundo o tercer gabinete. Eso es comprensible, pero lo incomprensible es que, siendo la seguridad el tema de la campaña y siendo esto un gobierno de emergencia, no tengamos esa cartera cubierta, ¿no? Sí, es que además ahí se José Antonio puede. Kast tiene un debate importante, que es que el Partido Republicano no es como que tenga tanta figura, y uno piensa que el Ministerio de Seguridad es ya cuando ya tienes a un Claudio Alvarado, un ex UDI, debiera ser un republicano. Mientras que en Renovación Nacional tienes a las Express. Como que uno piensa de dónde puede sacar a alguien dentro del Partido Republicano, ¿no? Para potenciar su propio partido y darle una relevancia. Y ahí Rodrigo Sánchez, el problema es que si bien no es militante, la figura que caería más parada dentro de esa lógica es la de Rodolfo Carter. El tema es que tiene un problema gigante ahí, porque la señal que daría sacando a un parlamentario que acaba de ser electo en un cargo de... no le conviene. Me retiro del programa si pasa eso. En un cargo de 8 años, pero ojo que ha sonado ese nombre. O sea, no es una cosa loca que uno diga como no, la posibilidad es mínima. O sea, ya que exista, es un debate importante en este minuto al interior del Partido Republicano. Costaría creer, porque Carter pudo haberse quedado fuera de la elección para quedarse con un ministerio. Exacto. Sí, me parecería... Además, como que deja en evidencia la falta de repertorio. Claro. Como por todos lados malo. Rodrigo Sánchez. Y eso le haría un daño muy grande al Partido Republicano, que durante esta jornada también José Antonio Kast les manda un mensaje muy claro para todas las personas que vienen trabajando con él hace bastante tiempo, en Ideas Republicanas o Acción Republicana, o que militan desde temprano en el Partido Republicano. Les planteó que van a estar en el gobierno si es que son los mejores. O sea, aquí el criterio no tiene que ver con la militancia, independiente que obviamente nosotros tenemos sobre la mesa un puzzle que se está armando en función también de los equilibrios, porque estamos acostumbrados a visualizar el comité político o el gabinete en general en función precisamente de estos equilibrios. Ahora, el Ministerio de Seguridad, que probablemente a todas luces va a formar parte del comité político del presidente Kast, tiene que tener una figura que no solamente sea experta o conocedora en profundidad del tema seguridad, sino que para generar esta cercanía o para que la gente identifique que va a haber, no sé si un zar de la seguridad, pero una persona que efectivamente represente la solución al problema, tiene que tener trayectoria política, tiene que ser una persona relativamente conocida. Y por eso medio en broma algunos decían, bueno, Evelyn Matei es la persona que debería ocupar ese cargo, pero Evelyn Matei... nunca va a pasar. No, imagínate. No va a ocurrir, obviamente, ya está preocupada de los emprendimientos pequeños en Instagram, por supuesto, también del Día de los Inocentes. Exacto. O sea, está con una agenda muy divertida, pero que es totalmente ajena y lejana al gobierno del presidente Kast, con quien tampoco terminaron del todo bien después de la campaña. Entonces, es la pieza más difícil de encontrar en el gabinete, de seguro que sí, absolutamente. Y por eso hay otro factor adicional que se suma a esto, que en Chile Vamos, puntualmente, o en la UDI, Renovación Nacional, hay personas con tonelaje político que se van del Congreso. Voy a poner solamente un ejemplo. A ver, Juan Antonio Coloma. Claro. Que podría ser una tremenda carta, ya sea para ese ministerio u otra cartera, pero también hay un criterio bien especial en los partidos de la centro-derecha, que tiene que ver con que la primera línea
de sus filas debería guardarse más bien para una instancia de crisis o para un cambio de gabinete, porque todos sabemos que este gabinete que va a debutar el próximo 11 de marzo es un gabinete que no va a durar hasta el final. O sea, es un gabinete de prueba y el mismo Kast dice, si al final del primer año yo veo que ciertas piezas no están funcionando, que no son los mejores, va a haber que cambiarlos. O sea, de hecho, ya se trazó un horizonte de tiempo. O sea, en un año nosotros ya deberíamos saber si las personas sirvieron o no sirvieron para el cargo. Oye, solamente para terminar, cortito, si yo fuese militante del Partido Republicano estaría furioso. Todos los nombres que hemos mencionado acá o son independientes, o son de Renovación Nacional, o son de la UDI. O sea, la campaña completa se la echó al hombro el Partido Republicano. Es el partido más grande de la derecha si es que uno observa las bancadas. Es el partido más grande en cuanto al volumen. Sí, pero es el más desconocido también, pero el más desconocido si lleva tanto menos tiempo. Entonces, yo no sé cómo lo irán a ver ellos, porque acá después viene la otra discusión, que es la incorporación de los militantes que legítimamente piden entrar a la burocracia estatal. Y no sé qué tanta libertad van a tener los republicanos para entrar a los gabinetes que van a estar siendo dominados por líderes, ministros o a lo mejor entrar a la subsecretaría, claro, pero por ministros de otros partidos. Vamos a ver qué pasa con eso. A mí me da la impresión que la razón por la que se ha demorado tanto el que siquiera suene un nombre con ventaja en el Ministerio de Seguridad tiene que ver con eso, tiene que ver con que, o sea, nombres en Chile Vamos de tonelaje político, de experiencia hay. Uno piensa en un Rodrigo Villa, por ejemplo, varios nombres que fueron subsecretarios del Interior, encargados justamente de perseguir la criminalidad en los distintos gobiernos de Sebastián Piñera, pero sería ya como el 12º cargo importante que va directo hacia Chile Vamos, ¿no? Entonces, aunque se diga que es a los mejores... Sí, claro, disculpe, la pobreza de los republicanos sería, ¿no? En el fondo debe estar primando un criterio de partido también. O sea, y es la razón por la cual se está demorando tanto esto, porque así como que elenco en la derecha hay, el tema es que ¿en cuál derecha? Es la gran pregunta. Rodrigo Sánchez, Mauricio Morales, con esa reflexión, los despido. Hasta la próxima. Muy bien, cuídense.